los hijos de Dios. Lo cual quiere decir, mis hermanos, ¿saben qué? Sabemos que el universo está envejeciendo. Los científicos se han dado cuenta. Ellos decían, con respecto a la evolución, que el universo siempre ha sido, siempre va a ser. ¿Y sabes qué? Nos dice la segunda ley de la termodinámica que el Sol está perdiendo su calor y que quién sabe cuántos millones de años van a pasar y va a dejar de dar luz. Lo cual quiere decir que ya todo el universo fue afectado por el pecado de un solo hombre. Fíjense en ustedes la dimensión hasta dónde llegó. Ahora hay una cosa que a mí me llama la atención, es que la misma iglesia también está afectada por esta causa. ¿Te has puesto a pensar en eso? La iglesia está afectada por causa del pecado. Y ustedes dirán, ¿en qué sentido? Vean, sabemos que amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda la fuerza de tu alma. El segundo mandamiento es igual. Amarás a tu prójimo. Dios nos ha dado su palabra y nos da allí su voluntad. Te quiero hacer una pregunta. ¿Por qué hay tantas iglesias que se dividen? ¿Por qué hay tantas iglesias? ¿Por qué hay hermanos? A mí me causa la gracia que se disgustan algunos. Yo no sé, algunos es como que vieran a un leproso porque estamos en la calle y te ven así y se esconden y salen corriendo. Yo digo, hola hermano, ¿qué pasó? Y se esconden. Como que si uno fuera un asesino, no sé. Y yo digo, pero ¿por qué si somos hermanos en Cristo Jesús? Y te dan vuelta la cara. Y yo, qué hermano, qué hermana. Por eso yo digo que hasta la misma iglesia ha sido afectada. Donde la iglesia, mis hermanos, tiene que ser el lugar donde la gente venga y sienta el amor de Cristo Jesús. Donde pueda ver, mis hermanos, que si Dios es santo, nosotros tenemos que ser santos. Que si Dios nos dice, esta es mi palabra, estos son mis mandamientos, los seguimos al pie de la letra. No se haga mi voluntad, se hace la tuya, Señor. Pero vemos la desintegración, vemos la muerte, vemos el universo afectado. Y va todo con la información que nosotros tenemos aquí en Génesis 3. Génesis 3. Algunas preguntas que me han hecho, quiero incluir esto dentro del mensaje porque ¿cuándo fue la caída del diablo? La caída de Satanás para mí tiene que haber sido entre el día 1 y el 5. ¿Por qué? Que no nos dice cuando Dios creó a los ángeles, pero tiene que haber sido dentro del término de la creación. Tenemos que usar la deducción, la lógica, que si todo fue creado en 6 días, entonces quiere decir que entre el día 1 y el 6, vemos nosotros, yo considero que fue antes de la creación del hombre. Tiempo de la caída de Adán tiene que haber sido desde el o el día 6, y antes que naciera Caín. Ahora, ¿por qué digo eso? Bueno, por ver cómo se lleva el libro de Génesis. Y entonces podemos notar nosotros que allí en Ezequiel 28, versículo 13, nos dice de que Lucifer, que estuvo en el Edén, usted lo puede encontrar allí, Ezequiel 28, verso 13, estuvo en el Edén. Ahora, pensemos en esto. Evolución y el mundo, las religiones, filosofías, ¿se han dado cuenta que niegan al pecado? Que no hay ninguna que explique el origen del pecado. ¿Se han dado cuenta que las filosofías, las religiones del mundo, ninguna dilea con el problema del pecado? Ninguna menciona el pecado. Ustedes empiezan a mirar, por ejemplo, la mayoría está hablando de que tienes que hacer obras para poder ser salvo, o que tienes que hacer obras para entrar al reino de los cielos. Y Dios dice en su palabra, no por obras para que nadie se gloríe, sino que es por medio de la fe en Cristo Jesús que uno obtiene salvación. Sin embargo, ninguna, yo me he puesto a mirar, que menciona pecado. Ninguna menciona la necesidad de un Salvador. La mayoría exaltan al hombre y niegan a Dios.
¿Te has puesto a pensar en eso? Qué interesante que vamos a quitar a Dios del camino. No están diagnosticando bien el problema, encima que diagnostican mal el problema, lo culpan a Dios, es culpa de Dios, porque si Dios es tan poderoso, ¿por qué no impide que el hombre caiga en pecado? Y no se dan cuenta que el hombre tiene la capacidad de razonar, tiene el intelecto para decir, espérate, me dijeron no comas, ciertamente morirás, no comas de ese árbol. Ahora, ¿qué parte de no comas no entendiste? Y la mujer había razonado, fíjense en que Eva había razonado y dijo, no, Dios nos dijo que no podíamos comer de todos los árboles que hay, podemos comer, pero de este árbol no podemos comer. Ella tenía en su intelecto, en su razonamiento, sabía muy bien lo que Dios había dicho. Lo que pasa es que ella también incluyó otra cosa. No dijo que no lo podemos tocar. Dios nunca dijo que lo tocaran. Dios dijo, no lo comas. Entonces, como no pueden diagnosticar, para ellos, fíjense en ustedes, yo me he dado cuenta, el pecado no existe. ¿Y saben lo que yo he notado en estos últimos años? A mí me gusta leer muchísimos libros. Hay veces que mi esposa me dice, basta, por favor, no compre más libros. Y sí, tengo que parar porque ya no tengo más lugar. Algunos culpan al medio ambiente. La psicología está basada en estos últimos años con respecto al medio ambiente. No pueden explicar por qué es como es el ser humano. Me he dado cuenta, yo no sé si mi hermana Daina está escuchando o no, pero consejería psicológica no ayuda para nada tampoco. Yo sé que cuando escuche esto me va a decir, ¿qué dijiste? Porque no trata con el pecado. Trata con la mente, pero no trata con el pecado. Fíjense, las cárceles han servido de algo. Lo que es la pena de muerte, ¿ha servido de algo como para echarle miedo a los demás? Los gobiernos, las leyes, ¿ayudan? ¿Sabes por qué? Porque el problema es el pecado. El problema es el pecado. Estamos hablando aquí que quién de todas los gobiernos o todo lo que pueda hacer psicología o puede hacer, vuelvo a repetir, la filosofía de las religiones, ¿cuándo mencionan es el pecado el problema que hay? Ninguno. ¿Sabes por qué? Porque no hay interés de hablar al respecto. No tienen interés de tratar de que el problema es el pecado. ¿Por qué? Porque no es aceptable. El mundo lo que está haciendo ahora es declarar una guerra a todo aquello que tenga que haber o hablar con respecto al pecado. ¿Sabes por qué? Porque en la psicología, hay un libro que leí que decían que la Biblia era uno de los libros los peores que pueden haber en el mundo porque el pecado te hacía sentir culpable. Y que esto es un sentimiento negativo. Entonces, yo no sé a ustedes si les han dado en alguna ocasión, les ha tocado a alguno cuando comparten el Evangelio. Mire, ministro, le quiero decir una cosa, lo que usted necesita es el poder de la mente. ¿Y qué es eso? Sí, la pobreza no existe, la muerte no existe. Si usted piensa positivo, todo lo que usted piense positivo, eso va a ser. Si usted piensa que va a tener $1 millón en el banco, va a suceder porque usted tiene que tener poder de la mente. No me digas. El sentimiento negativo no es tu culpa. El mundo está diciendo no es tu culpa que seas así, no es tu culpa. Si no hay culpa, quiere decir que no hay lugar para arrepentimiento. Miren, les quiero contar una historia. En 1978, noviembre de 1978, este es un caso que no me olvidó nunca. Se le llama el caso del Twinkie. Twinkie. ¿Saben lo que es un Twinkie? El Twinkie es un postrecito que tiene cremita en el medio. Bueno, ¿qué sucedió en noviembre de 1978?
El caso de un hombre, Dan White, que era supervisor de la ciudad, Dan White se llama, escuche esto, mató al alcalde, a Jorge Moscone. Le estoy dando los nombres porque ustedes dirán, nah, esto no puede ser. Pero sí, un alcalde de San Francisco y a otro supervisor que estaba con el alcalde que se llama Harvey Milk, Harvey Leche. ¿Y saben qué? Estuvo delante de un juez y le dijo que la culpa de que él haya matado a estos dos era porque había comido demasiados Twinkies. ¿Saben lo que dijo el juez? Dan, tienes razón, te vamos a dar 8 años nada más por haberle quitado la vida a 2 personas. Ni cumplió los 8 años y lo dejaron ir. Se le conoce por el caso del Twinkie. O el Twinkie Case. Tenemos el caso de un FBI ahí en Texas que gastó $800,000 de dinero en juego. Lo pescaron y le dijo, yo no tengo la culpa. La culpa es del medio ambiente. ¿Por qué ponen casinos? Si no hubieran casinos, yo no estaría siendo adicto al juego. El hombre gastó $800,000 de nuestros dólares de impuestos y ¿saben qué? Lo declararon inocente. Tenemos todo tipo de adicciones. ¿Se han dado cuenta que tenemos todo tipo de pastillas? Cada vez que voy al doctor me hace preguntar, ¿usted qué hace? Bueno, soy pastor de una iglesia. ¿Y sabe qué? Me dice, no, usted necesita tomar estas pastillas para la depresión. Y yo digo, ¿y eso va a solucionar mi problema? Sí, porque uno tiene que estar tonto, que toma esas pastillas se me está cayendo el mundo encima. Ajá. Y hermano, tengo este problema. ¿Se imaginan ustedes con una pastilla de esas? Sí, hermano. Y dirán, ¿y a este qué le pasa? Tenemos todo tipo de programas. Todo tipo de programas que inventan los gobiernos. Programa para esto, programa para los alcohólicos, programa para esto. Pero ¿saben qué? Ninguno puede funcionar a no ser que trate con el tema del pecado. Entonces tenemos este dicho que dice, el errar es humano. Perdonar es divino, pero el errar es humano. Lo que te quieren decir es total, como eres humano, pues vas a equivócate todas las veces porque eres humano. Nadie es perfecto. Así que la pregunta es, ¿qué es el pecado? ¿Qué es el pecado? Y vamos a ir terminando. Pues tenemos que entender qué es el pecado. Y yo quiero que en esta noche, como les digo, vienen otros mensajes más. Espero que vengan con ánimo de aprender un poco. Yo por lo menos estoy muy interesado en ver el origen de todo. Pecado es la violación de los mandamientos de Dios. Tan plena y sencilla estatuto como este. Es la violación de los mandamientos de Dios. Primera de Juan 3:4, aquellos que vayan a anotar, si no pueden escuchar el mensaje después, nuevamente. Primera de Juan 3:4 nos dice que es infracción de la ley. El pecado es la infracción de la ley. Pecado es ignorar la ley de Dios y las consecuencias que trae. Es querer pasar por alto. Fíjense en que no se puso a meditar. Yo me hubiera puesto a pensar, bueno, Dios dijo, vas a morir, bueno, me estás diciendo la verdad, por lo menos cuestionar, ¿cómo es que no voy a morir? No le dio explicación. Simplemente aquella mujer escuchó, no voy a morir, y no solamente eso, lo que más le habrá agradado es esto, vas a ser igual a Dios. Oh, ¿de verdad? Quiere decir que el que dio los mandamientos, yo voy a ser igual que Él, lo cual quiere decir que yo estoy por encima de los mandamientos, lo cual quiere decir que si Dios dijo, yo puedo hacer lo que yo quiera, porque estoy en la misma capacidad de Dios, soy igual a Dios. Y eso es lo que vemos, el problema que vemos nosotros, el hombre queriendo decir que Dios no existe, o que el hombre es Dios. Pobre hombre. La infracción de la ley. Segundo punto, primera de Juan 5, verso 17, nos dice que toda injusticia es pecado. Toda injusticia es pecado. Es decir,
El hombre se pone en una posición donde quiere establecer sus leyes y quiere establecer sus religiones.